Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes. Eh, Me alegra saludarlos en este día de enseñanza. Vamos a hacer una reflexión de la Aliyah número 5. Estamos en el quinto día. Yo, John Cachimín. Y estamos en la Parashat 19, que es Terumat, que significa ofrenda alzada. Y vamos a estar leyendo Shemot 26, el versículo 31. Pero primeramente vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque a ti te ha placido que nosotros lleguemos a este tiempo de enseñanza con un propósito de instruirnos más en tu palabra. Y gracias por cada una de las personas que semana tras semana nos siguen, Padre, porque ellos también quieren venir a tu presencia, a tu conocimiento, porque han entendido, abacados, la importancia de estar en una relación en Ejad contigo. Entonces vamos a pasar a la lectura de Chemo 26:31 y dice así: harás además un parojek de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra de diseñador. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el parojek? Nosotros en la vida cotidiana, en el ahora, lo conocemos como cortina, pero era un velo que se iba a hacer con un propósito. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Sabemos que en el mundo físico lo conocemos como cortina. En el diseño de Adonai Elohim, el paroyet es lo que separaba entre lo sagrado y lo más sagrado. Ese era el límite que protegía el lugar santísimo. ¿Y cuál es el propósito de este paroyet? Este paroyet establece y establecía en ese tiempo el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Resulta y acontece que nosotros sabemos que el Eterno se toma su tiempo de enseñarnos a nosotros, al pueblo y a las personas que se están adheriendo al olivo natural, porque nosotros recordemos que fuimos un olivo silvestre, pero el Eterno, por gracia, por misericordia, todo aquel que quiere venir a establecer una relación con él de padre a hijo, que está aprendiendo a entender la importancia de guardar mandamientos, de poner por obra la Torah de Adonai Yud Hei Bat Hei, se deja injertar en ese olivo nato. Entonces, mire cómo el Eterno nos va preparando a nosotros con todas esas cosas que iban a hacer en el Mizcán. Y la gente se preguntará, ¿y qué importancia tiene el Mizcán al día de hoy? Lo vamos a ver, ¿no? El Eterno se toma el tiempo de hacer una separación entre eso sagrado y lo más sagrado. ¿Para qué? Con el fin de proteger nuestra. Vemos que este paroyet tenía algo muy especial. El Eterno había dado unas instrucciones y dice claramente que van a haber unas pequeñas cosas, que para muchos son pequeñas cosas, pero para nosotros tienen una importancia muy especial en nuestra vida espiritual. Él da claridad de los materiales que se deben utilizar para la construcción del paroyet y vemos que lo primero que Eterno dice es que ese paroyet va a llevar una lana azul. Mire cómo el Eterno constantemente nos está hablando de unos colores muy especiales, muy específicos que más adelante van a tomar y van a tener de verdad una importancia en toda la construcción de el Mizcán. Y vemos aquí que dice que el color azul, telejet, que significa telegel azul,
representa, tiene una representación muy especial, representa el cielo. Y en el pensamiento hebreo, el azul también nos recuerda a nosotros como pueblo el mar. Ese mismo mar que nosotros estuvimos pasando, nuestros antepasados pasaron porque ahí está la descendencia, que pasaron el mar azul que el Eterno coge y lo divide con un propósito, el azul del mar, el azul del mar. El mar refleja, cuando, si usted quiere puede hacer el ejercicio, cuando usted esté en el mar, mirar detenidamente, observe que el mar refleja el cielo, aún en el día y también cuando está de noche. El mar refleja el cielo, cuando está estrellado, cuando hay nubes en el cielo, esa claridad, ese sol resplandeciente está reflejando el cielo. Y el cielo remite al trono celestial, donde habita quien, la presencia del Eterno, su morada. ¿Y qué nos está diciendo el Eterno con este color azul? Que así mismo es su morada celestial, que hay ese color ahí que refleja la presencia divina de él. Y haciendo un estudio e investigando, llegué a esta conclusión de algo muy hermoso. Ahora entiendo con más claridad por qué nuestros hermanos Yehudit y el pueblo de Israel ama tanto el color azul. Si nosotros vemos la bandera de Eres Israel, uno de los colores primarios, porque son dos, es el azul. Al ellos incluir en su bandera el color azul, ellos están ahí que trayendo la presencia del Eterno por medio de ese color, recordando que la presencia de Hashem habita en el pueblo de Israel, con aquellos que deciden que esa presencia del Eterno es necesaria en sus hogares. Y los varones, los hermanos Yehudí, lo entendieron hace muchísimo tiempo, que el color azul, cuando ellos se lo ponen en los sitios, están diciendo que ellos son unos hombres que en su vida reina la presencia de Hashem, del Dios vivo, del Todopoderoso, porque ellos saben que si tienen la presencia del Eterno, el Eterno cuida, protege, prospera y sobre todo siempre es Él el que va delante de ellos, que para ellos si el Eterno está en sus vidas en todo, ellos no necesitan ver el camino porque el camino es Hashem, el Elohim vivo, Yud Hei Hei. Y ellos han entendido eso con claridad. Y uno dice, ahora entendemos por qué los hermanos Judith usan tanto el color azul, porque hay un recordatorio también por medio de ese color azul, que la presencia del Eterno habita en cada uno de ellos, en sus hogares, pero que también por medio de ese color recuerda la libertad de nuestros antepasados. Y volviendo al tema de estos colores, que nos invita a nosotros el Eterno, y cuando nosotros hablemos de ese color del Paroshet, anhelemos traer a nuestra casa la presencia de Él, porque ese color azul es el color también de lo celestial, de esto mismo que está en el trono de Adonai, Yud, Hei, Bad, Hei, su morada. Y también el Eterno dice que debe tener un color carmesí, Tola Hal Shani, Tola Hal Shani. Este rojo, esta de lana carmesí, que nosotros lo conocemos como el rojo, también tenía una representación muy especial. Esta lana de color carmesí representa en nosotros nuestra humanidad, la naturaleza pecaminosa, las transgresiones.
Y por medio de esto, nuestro Padre Celestial está recordando al pueblo de Israel que el pecado está allí. Ese rojo carmesí representa la naturaleza pecaminosa del ser humano, pero también el Eterno le está diciendo, ahí está el pecado. Tú, pueblo mío, hijos míos, toman ustedes la decisión de dejarse separar de ese pecado y permitir que yo, por medio de mi Torah, de la palabra, de los mandamientos que estoy dando, usted sea transformado. Ahí está la transformación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros buscamos la presencia del Eterno, cuando nosotros anhelamos que el Eterno nos transforme, nos cambie, nos instruya, que nos dejemos procesar por Él. A veces hay procesos largos, pero el Eterno nos dice que aun cuando esos procesos son largos, unos pueden ser mucho más dolorosos que el otro, pero que si nosotros tomamos la decisión, el Eterno va a orar. Por eso el Eterno constantemente nos está diciendo, cuando nosotros oramos, Padre, si hoy fui rojo como el carmesí, la granada, se ha transformado como la blanca lana, como la nieve. Cuando nosotros tomamos esta decisión de dar ese salto de fe, de ser apartados de las cosas del mundo, de dejar atrás nuestra naturaleza pecaminosa, el Eterno tiene misericordia de nosotros como pueblo y dejamos de ser criaturas a pasar a ser hijos. Cuando usted acepta ser hijo del Eterno, es que usted se va a someter a su palabra, a su propósito. Que cuando usted se equivoque, usted acepta su responsabilidad y va a asumir sus consecuencias. Lo podemos hacer. Podemos dejar de ser rojo como el carmesí, sí. Si nosotros anhelamos que el Eterno nos enseñe y nos ayude a vencer esa mala inclinación. Pero mire que el Eterno ahí nos está dejando ese color para que cada vez que el pueblo de Israel observara de lejos esa parte de esa cordillera, recordara, ahí está tu naturaleza pecaminosa, pero puedes tener redención por medio del Mashiach. Cómo el Eterno se toma el tiempo de instruir a su pueblo, de darle esas instrucciones, de dejarle las cosas ahí, ¿para qué? Para que no vuelva a repetirse cosas que no le agradan a él y que nosotros nos estemos preparando. También aquí hablaba de el lino torcido, que era la parte blanca. Imagínense que este lino torcido, ese color blanco, tenía un propósito: recordarle al pueblo de Israel que ese color blanco representa en el reino, en la parte celestial, en la morada del Eterno, la pureza absoluta y la justicia de Yud-Hei Vah-Hei. Esa era la base de ese proyecto, ese velo, que el pueblo no olvidara y no olvide al día de hoy la pureza que nosotros debemos de tener en nuestro corazón y conforme a ello practicar la justicia de Adonai Yud-Hei Bat-Hei, ponerla por obra. Por eso el Eterno nos ha enseñado que nosotros debemos de ser justos, justo conforme a la voluntad, conforme a la palabra. Y el Eterno en todas estas 54 porciones semanales para chat o para shot, que hay veces que son dos en una semana, nos está hablando de la importancia de la justicia, de tener un corazón inclinado a la verdad, a ejercer la justicia, aún cuando esa justicia puede
generar a veces malestar, ser justo, así como el Eterno fue justo con el pueblo de Israel, sin importar que muchos de ellos se desviaron y murieron en el camino, no porque el Eterno fuera mal, es que el Eterno ejerció justicia, porque Él es justo. Y cuando el Eterno habla de justicia, es que a veces Él nos va a quitar a nosotros cosas, familia, personas que están alrededor de nosotros que de verdad no son de bendición y que hace el Eterno por gracia y misericordia, por amor de su nombre, Él ejerce su justicia, aun cuando te tengas que separar de tu propia familia. Es por la justicia, por la misericordia y por la gracia del Eterno. Y si nosotros vemos todo lo que el Eterno viene haciendo conforme al propósito de la voluntad, es que tú y yo nos preparemos porque se viene un tiempo de pruebas, pero se también tienen unos tiempos de bendición para nuestras vidas. Y este proyecto hace algo tan hermoso. Por eso nuestros hermanos Yehudit en su sección llevan esos dos colores, el azul y el blanco, son los colores primarios, porque para ellos y para los hombres que decidieron establecer una relación de intimidad y el hombre que entiende y comprende la palabra de Adonai se da cuenta que no es gravosa, que no es difícil, que la palabra del Eterno y que los mandamientos se les puede dar cumplimiento, se pueden poner por obra y seguir caminando bajo esos estatutos y estas regulaciones. Y los hermanos Yehudí lo han entendido a la perfección. Blanco y azul, la presencia de Adonai en sus vidas, la pureza y la justicia, ese hombre que se pone esos ficción de esos dos colores, le está hablando a su Padre Celestial diciéndole que Él está trabajando para ser un hombre justo, justo en los estatutos, en las normas, en las leyes de Adonai, Yud, Hei, Bajei. Así que mis amadas, si su varón de su casa usa eso, sí, sí, con esos dos colores, bendiga al Eterno y bendiga a ese hombre y dele gracias al Eterno, porque usted en su casa tiene a un varón que practica la justicia, a un hombre que se está volviendo ese varón justo para Adonai Yud Hei Bad Hei. Así como el hombre se separa, amados, de las cosas del mundo, de lo profano, para llegar a lo sagrado, a una relación de intimidad con el Eterno, el Paroyet nos, nos recuerda la separación de lo sagrado, donde habitamos nosotros y el pueblo y donde está la presencia de Adonai y lo más sagrado. Y usted se preguntará, ¿y qué propósito cumplía ese Paroyet? ¿Y qué propósito va a cumplir ese Paroyet en la actualidad en mi vida? Este Paroyet es un recordatorio de lo que el Eterno va a hacer. Nosotros venimos hablando, y el Eterno nos viene hablando a nosotros del milenio, de una eternidad. El lugar sagrado, así como nosotros nos estamos preparando, que ese es un ensayo para llegar al milenio. Nosotros, cuando lleguemos al milenio, ese va a ser el lugar sagrado, donde nuestro Mashiach Yeshua nos va a preparar para nosotros llegar al momento de estar en el lugar más sagrado. Porque el Eterno sabe que en este momento y en ese tiempo donde nuestro pueblo estaba en el desierto, donde se construyó todo eso, el pueblo no estaba preparado, ni nosotros a la actualidad estamos preparados para llegar a esa majestuosidad de eso que es mucho más santísimo. Porque nosotros sabemos que la presencia del Eterno, de Adonai Yuhei Bajei,
es algo hermoso que resplandece y la palabra del Eterno lo dice, que nuestro cuerpo no está preparado para resistir tanta majestuosidad. Asimismo, el Eterno está haciendo, nos está preparando. Y ese para allá es el recordatorio, lo del arca de todo. El Mizcán del pacto viene con un propósito, prepararnos e instruirnos para poder llegar al milenio y a la eternidad. Y cuando nosotros estemos en la eternidad con el Eterno, va a ser algo hermoso, va a ser algo inigualable. Pero por ahora el Eterno que nos está diciendo por medio de todas estas cosas que está trayendo al presente, de recordar al pueblo de Israel, que somos nosotros los que decidimos dejarnos injertar en el olivo, recordarle todo lo que debemos de hacer, aun cuando en estos momentos no hay templo. Sabemos que en estos momentos pues el tercer templo no se ha construido. Tenemos un Mizcán andante que somos nosotros, pero podemos ir poniendo en práctica todas esas enseñanzas, de ir un poco más allá, de escudriñar más cuál era la representación, cuál era la importancia de esa construcción del Mizcán, corrijo, cuál era esas cosas tan, tan determinantes que van a marcar un antes y un después en tu vida y en la mía. El Eterno se toma el tiempo de verdad de hacer las cosas conforme a su propósito. Así que, amados, empecémonos a preparar, a dejar que ese velo, que ese parollet sea puesto por obra en nuestras vidas, de cómo nosotros nos podemos ir preparando, de cómo le vamos a ir dando cumplimiento a la palabra del Eterno por medio de todo lo que Él nos está enseñando. Así que yo los invito a que reflexionemos en este parollet y que esta enseñanza que el Eterno me ha permitido dar sea puesta por obra. Y si en algún momento usted tiene alguna duda e inquietud, escríbanos ahí abajo en los comentarios. En Cuidando Mis Viñas estamos para responder, para guiar a las personas que en algún momento tienen una duda e inquietud acerca de algo, de algún término que nosotros hayamos utilizado y que usted no lo comprende, no lo entiende, no le dé pena, escríbanos, que para eso estamos nosotros aquí, para ayudar en la obra del Eterno. Así que, amados del Eterno, preparémonos con alegría, con regocijo, dejémonos moldear, transformar por el Eterno, para que cuando llegue ese tiempo de el Naxal, el milenio, nosotros sigamos preparando y después para poder llegar a esa eternidad con el Eterno, cuando ya hayamos sido totalmente transformados, cambiados. Shalom, shalom para todos, un abrazo. Que el Eterno les bendiga.